¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Efectivamente, empezamos la semana con muchas novedades. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Una semana, bueno, Semana Santa, donde muchos también van a empezar a descansar, ¿no? Y ya pensando, Claro. por supuesto, hasta el miércoles o jueves e ir de viaje. Así es. A esta hora, por ejemplo, en el Cusco está la procesión del Señor de los Temblores, con una cantidad impresionante de fieles. No, y además hay muchos que van a optar por las playas y eso lo vamos a ir contando los planes de esta Semana Santa. Pero vamos a hablar y sobre todo vamos a empezar con Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, a propósito pues de lo aprobado en la Comisión de Economía del próximo retiro de AFPs y también el aporte que plantea el BCR para aumentar el aporte de los trabajadores. Así es, también está la posibilidad de la tarifa, o mejor dicho, de la pensión mínima, que podría ser de 600 soles. Eso es parte del debate que se está dando respecto a la nueva ley justamente de jubilación. Pero hablaremos también de la alimentación, que es otro aspecto muy importante para todos. Así es, tenemos a Alberto Delgado, miembro del Comité Coordinador de Perusan, para mostrar los avances en la transformación de los sistemas alimentarios, que eso es básico, importantísimo para nuestro país. Y sobre la prevención del uso y abuso de drogas estará esta noche Milton Rojas, que es el coordinador de salud mental de Cedro. Muy bien, de esta manera empieza Diálogo Abierto. Un cuaderno donde, en mi opinión, indebidamente se registraba quién entraba, quién salía, a qué hora entraba y a qué hora salía del domicilio de la señora presidenta. El día de hoy quiero manifestar enérgicamente, presidente, el sabotaje y la intención de mantener el status quo en la presente sistema previsional. Va a impactar directamente a más de 80.000 pescadores artesanales y a más de 30.000 acuicultores. ¿Qué genera? Genera empleo, ingresos y fortalece además, sobre todo, y eso es algo lo más importante, la seguridad alimentaria regional. El Ministerio de la Producción, a través de su programa Comer Pescado, en Semana Santa realizará más de 160 ferias de promoción de pescado fresco. Muy bien, ahora vamos a hablar, bueno, el tema de las AFPs y el retiro. Ricardo, hay mucha gente, bueno, que tiene de repente un saldo mínimo, un dinerito, y a veces dice, mejor lo retiro pues para quizás pagar deudas. Sí, bueno, en realidad de los cerca de 7 millones de aportantes que hay en la actualidad, hay un gran porcentaje que tiene todavía una mínima diferencia producto de los retiros anteriores. Pero lo que ha hecho hoy la Comisión de Economía es aprobar un cuarto retiro general, o sea, tengas o no empleo para cualquier peruano. Hay muchas personas que están a favor, otras en contra, pero eso es importantísimo conversarlo con nuestra invitada Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la UPC, que ya estamos conectados. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en el tema del retiro de las AFPs hay quienes lo consideran que no es necesario y que va a afectar, por supuesto, el fondo del resto de aportantes. ¿Qué le parece a usted? Bueno, es cierto, lo que tenemos que ver es, y lo decía el ministro de Economía, es un poco hacer el cálculo de cuánto va a implicar la posibilidad de que se apruebe este séptimo retiro de fondos y ver qué efecto va a tener, qué efecto real va a tener en el fondo de las pensiones, en el total del fondo de pensiones, entendiendo que va a haber una reestructuración de activos, porque las AFPs van a tener que empezar a recomponer sus carteras para tener mayor liquidez y así poder enfrentar estas solicitudes de retiro que se darían dentro de los 90 días de aprobada la ley, si es que pasa en el Congreso, en el Pleno, se aprueba este séptimo retiro de estas 4 UITs. Pero, buenas noches, señora Sicoli. Sin embargo, está también la necesidad, la situación difícil que enfrentan millones de aportantes. Y justamente lo que explicaba José Luna al sustentar el proyecto hoy en la Comisión de Economía es que justamente este retiro está destinado para ellos, a quienes les corresponde y les pertenece su dinero. Lo que pasa es que ahí hay un entendimiento erróneo de cuál es el objetivo del sistema de pensiones. El objetivo del sistema de pensiones es precisamente cubrir a las personas cuando entran en un proceso de
de vejez o de salida del mercado laboral. El tema de la ayuda a las personas que puedan estar teniendo algún problema en este momento, habría que ver quiénes son los que están en esa situación y si estas personas que están en esa situación tienen en algún momento, o sea, tienen a este momento algún nivel de fondo en el sistema privado de pensiones. Claro. Por eso a mí me llamó poderosamente la atención cuando dijeron que se había pensado en poder facilitar este retiro a aquellas personas que tuvieran una cierta cantidad de meses sin trabajo, que pudieran corroborar que durante los últimos 6 meses o 12 meses no hubieran hecho aportes o no hubieran tenido un trabajo formal. Pero al dejarlo libre para todos los aportantes, lo que estamos generando es la posibilidad de que aquellas personas que hoy tienen un trabajo formal, que están recibiendo un salario, que pueden seguir haciendo sus aportes, también retiren un dinero que no está previsto para usar hoy, sino que está previsto para usar en el futuro. El problema es el futuro, ¿no? Porque si retiramos ahora, luego, el próximo año, ¿qué hacemos? No, o de aquí a 10, 15 años. O de aquí a 15 años. Cuando se jubilen, la situación va a ser muy dura y crítica. Pero, exactamente. Dime, sí, Ricardo. pero yo tengo digamos algo que no me queda muy claro. ¿Qué pasa con mucha gente? Porque seguramente hay miles de peruanos que tienen solo 20.000 o 30.000 soles como fondo total. O sea, ¿no sería mejor que ellos lo retiren? Porque si vamos tomando cuenta por su edad, probablemente no lleguen a una cifra que sea una pensión digna. Ya, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que hay diferentes sistemas de pensiones y cuando uno llega a la edad de jubilación puede retirar todo el fondo o puede hacer una pensión programada durante los años de supervivencia. Yeah. También tenemos la posibilidad del retiro anticipado. Si yo tengo más de 60 años y tengo una cierta cantidad de meses sin trabajar, puedo sacar hasta el 95% de mi fondo. Hay mecanismos que me permiten, estando incluso los que se han aprobado, los retiros que se han aprobado previamente, se consideraba que había una situación de mucha precariedad con el tema de la pandemia, de la caída en la actividad económica y de pérdida de empleo, y entonces lo que se decía era, efectivamente, tratemos de solucionar un problema de una crisis económica. Lo que estamos viendo en este momento es que, si bien las cosas no están perfectas, están mejorando, la inflación ha disminuido, el crecimiento se está generando buena dinámica y se espera un crecimiento positivo. O sea, se están dando medidas de reactivación y algunas señales de que eso está ocurriendo. Y en este momento plantear que aquellos que tienen todavía fondo lo retiren, no se entiende muy bien cuál es el objetivo o la finalidad o la justificación que tiene este tipo de medidas en este momento. Claro, Julio Velarde del BCR ya había hablado de la posibilidad de aumentar el aporte a los trabajadores, ¿no? Hay quizás quienes sí lo pueden hacer, depende de cuánto ganen, ¿no? Para poder tener a mayor fondo, por supuesto va a haber una mensualidad luego de la jubilación mejor. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad, pero que sea de repente voluntaria, ¿no? Sí, efectivamente lo que tenemos que hacer es garantizar mecanismos como para que las personas, el día que ya no puedan seguir trabajando, puedan tener una pensión digna. Entonces, el sistema laboral, digamos, el mercado laboral del Perú ya está en una situación sumamente precaria y tenemos un nivel de informalidad de más del 80% o cercano al 80%, que hace que esas personas muy probablemente no tengan ningún tipo de ahorro para el futuro. Entonces, ya tenemos un nivel importante de personas que van a requerir un apoyo. También a sumar a esas personas aquellas que pueden tener, aunque sea un ahorro mínimo dentro de sus posibilidades, igual significa una tranquilidad para las personas que están ahorrando. Claro. Y si no es una tranquilidad completa, por lo menos es una carga un poco menor que la que sería si no tuviéramos ningún tipo de aporte. ¿Cuánto cree usted que es una pensión mínima? Me refiero a montos. Bueno, esa es una discusión que se está evaluando. Se hablan de distintos montos y eso forma parte de la discusión de la
la reforma del sistema de pensiones. Se hablaba de Incluso 600, se habla ¿no? de... 600, ¿Perdón? yo había escuchado, yo había leído que muchos peruanos tendrían una pensión de 600, pero con Es un... o sea, es menos del sueldo mínimo, ¿no? O sea, Claro, Sí. 60%. Es una cifra que se está evaluando. Efectivamente, el sueldo mínimo supera los 1.000 soles y lo que se está evaluando es, generalmente el nivel de pensión suele ser un porcentaje del sueldo que uno recibe estando en actividad. Digamos, normalmente uno no recibe el mismo sueldo en jubilación que cuando está en actividad. Recibe un porcentaje que puede ser del 60, del 70%. Ya. Si consideramos el sueldo mínimo como un sueldo base, entonces 600 soles estamos hablando de ese 60% o 70% que podría ser la pensión mínima. Pero no estamos, la idea es que no tendamos a eso, Claro. sino que generemos un sistema que me pueda asegurar una pensión muy superior a Claro, esa de claro. sueldo mínimo. Ahora, para tener una pensión superior hay algo que es importante, ¿no? Generar una cultura de ahorro. Eso. Y la ley justamente que se está debatiendo en el Congreso busca, según varias propuestas, que los peruanos desde los 18 años puedan aportar, ya sea de manera formal o informal, en el centro de labores en donde realicen alguna actividad. Exacto. Lo que pasa es que hay un tema que en economía del comportamiento se llama sesgo del presente. Entonces, las personas tenemos la tendencia a pensar únicamente en lo que nos preocupa o lo que nos está pasando hoy. Y es muy raro que las personas piensen en un ahorro para poder disfrutar, digamos, de aquí a 20 o 30 años. Entonces, por eso es que se hace tan importante la posibilidad de tener un sistema obligatorio de ahorro. Entonces, no es que el dinero no sea mío, el dinero sí es mío, y lo que estoy garantizando con ese ahorro es que el día de mañana yo voy a poder hacerme cargo de mi vejez. Si yo no sobrevivo, hay una pensión de supervivencia para los deudos, es decir, mi fondo, si es un fondo de capitalización, no es de la AFP, no es del Estado, es mío, y por lo tanto forma parte de lo que yo voy a dejar a mis descendientes en caso de que yo no lo pueda disfrutar, digamos, porque fallezca antes de poder disfrutar o no llegue a completar todo mi pensión o mi fondo acumulado. Entonces, el problema con este tipo de mecanismos es que precisamente socava esa posibilidad de tener un ahorro para el futuro. Y es muy complicado que lo tengamos de manera voluntaria. Entonces, tiene que haber un mecanismo que me obligue a parte de mis ingresos, destinarlos a esta jubilación o a este futuro ingreso que yo voy a tener el día que no pueda trabajar. Eso es verdad, porque al final países incluso desarrollados han tenido problemas con las crisis económicas. España, por ejemplo, que no trabajaban, entonces no aportaban, y entonces veían, por supuesto, ese para el futuro, se ven afectados las pensiones, ¿no? Los que trabajan ahora son para los pensionistas que están cobrando. Entonces, vemos que es un problema mundial, ¿no? Que hay que buscar un sistema que sea justo para todos. Exacto. Acá tenemos también un tema de inequidad con el tema de la ONP. Acá tenemos un montón de aportantes a la ONP que lo que hacen es, con su sueldo, financiar la jubilación de los que hoy no están trabajando y que estaban afiliados a la ONP. Ellos no tienen forma de retirar ningún fondo porque no tienen un fondo. Entonces, lo que debemos discutir es cómo hacer que cada ciudadano tenga su propio fondo de pensión, que puede ser con aporte mixto, digamos, una parte voluntaria, una parte obligatoria, o con algún aporte de ayuda del Estado en el caso de poblaciones con bajos niveles de ingreso o con las poblaciones vulnerables. Pero tenemos que ir en la línea de generar esta cultura de ahorro y de pensar en el futuro y no ir en el sentido opuesto, que es lo que se está haciendo, que es perfectible, que se puede mejorar, socavarlo y terminarlo fundiendo, como es el sistema de pensiones, siendo que el sistema de reparto, que es la otra alternativa vigente, es un sistema que está en declive y que incluso en países como decía Paola recién, europeos, que tienen ese sistema de reparto, se están evaluando alternativas porque es un sistema que no está generando la cantidad de fondos necesarios como para poder cubrir a todas las personas que están entrando al proceso de retiro, porque cada vez tenemos
más personas que están entrando al proceso de jubilación y menos personas que están ingresando al mercado laboral, por un tema incluso de mejora en la calidad de vida y prolongación del tiempo de vida de una persona, ¿no? Pero todo es perfectible, ¿no? Esta nueva ley que se va a aprobar seguramente va a hacer algunas precisiones, pero lo que sigue llamando la atención y sobre todo preocupa a quienes aportamos al sistema privado, señora Sicoli, es el tema de que por qué solo perdemos nosotros los trabajadores y por qué no se mojan también los propietarios de las AFPs, por qué tenemos que pagar esos 2 puntos de comisión que es alto y durante la pandemia ha sido duro, porque hemos perdido nosotros los trabajadores, pero no ha pasado nada con las AFPs, con los propietarios. Ahí es el problema, eso es que la gente no entiende. Esa es una discusión que efectivamente se tiene que llevar y por eso yo digo que el sistema no es perfecto. Claro. Hay un sistema que se debe discutir, pero en vez como digo, de atacar lo que se está haciendo y que está generando incluso un montón de fondos para inversiones en otros sectores, digamos, porque ahí hay un fondo que es intangible que en principio no se puede tocar en el mediano y corto plazo. Entonces, ¿por qué tenemos que ir contra eso sin ninguna justificación técnica, en vez de sentarnos y discutir las posibles mejoras que se pueden hacer a este sistema? Efectivamente, tiene que haber un tema de riesgo compartido, claro. Se puede hablar de lo que decíamos recién de una pensión mínima universal, para que todos tengan alguna cobertura. Hay diferentes mecanismos y diferentes experiencias que se pueden discutir. Incrementar la tasa de ahorro, en vez de 10 que sea 15%. Claro. O alternativas, ¿no? Alternativas para que uno pueda coger. Alternativas, claro. Exacto, pero el hecho de permitir que se siga sacando el dinero de ese fondo no garantiza una mejora en el sistema de pensiones, ni mucho menos. Entonces, me parece que el foco de atención debería estar centrado más en la reforma y en la mejora de lo que hoy se está haciendo y que se viene haciendo desde hace muchos años con muchos beneficios, con algunos perjuicios de todas maneras y con varias pérdidas que hay que corregir, pero ¿por qué vamos a ir al otro extremo, que es socavar un fondo que está generando algunos beneficios y que podría generar muchos más en el futuro? No, claro, sobre todo pensando en la expectativa de vida que va aumentando, ¿no? O sea, no solamente hay gente que llega hasta los casi 100 años, y también tiene todo el derecho de vivir con una pensión digna, ¿no? Claro, efectivamente, y que no solo Recuerden que nosotros antes teníamos la posibilidad de jubilarnos a los 65 años y las personas vivían hasta los 70, hasta los 75. Hoy estamos hablando, como dicen recién, como decía Paula, hasta posiblemente los 100 años. Así Entonces es. Estamos hablando de más de 30 años de vivir con lo que yo he podido juntar. Eso. Claro. Entonces, ¿cómo me voy a garantizar una vida más o menos digna si tengo, como decía, por ejemplo, Ricardo recién, 20.000 soles? Claro. Tienes que pagar 20.000 soles salud. Hoy. Claro. Exacto. Y esos 20.000 soles hoy me van a permitir hacer una inversión que me ayude a generar ingresos para los próximos 50 años o 40 años o 30 años de mi vida. Sí, es verdad. Es bien difícil. Sí, bueno, lo bueno es que en medio de todo este debate se va a abrir la posibilidad de que no solo las AFPs se encarguen del tema previsional, sino también los bancos, las cajas municipales, es decir, se abre la cancha para que ojalá los beneficiados sean principalmente los trabajadores. Más oferta, ¿no? Es que es un tema de competencia. Mientras mayor competencia haya, más perfectible va a ser el sistema. O sea, se van a ir corrigiendo errores precisamente por la competencia, porque va a haber posibilidades de optar por distintas organizaciones o distintos mecanismos, y eso va a ayudar a que las empresas se vayan ajustando y vayan implementando mejoras porque tienen que competir. Entonces, si se abre la competencia, eso va a ser un beneficio al final para los consumidores y para los afiliados. Pero no se está discutiendo eso y se dijo que se iba a discutir todo en conjunto y ahora solamente se están centrando en esta política que es sumamente simplista y que al final dicen que va a apoyar a los trabajadores, pero no nos están diciendo cuántos trabajadores son los que realmente se van a ver beneficiados. ¿Cuántos de esos trabajadores que están sufriendo en este momento tienen fondos de pensiones a los que puedan acceder? Claro. Bueno, veamos qué pasa. A ver qué pasa con ese tema.
Así es. Muchísimas gracias por este contacto a Claudia Sicoli, directora de la carrera de Economía de la Universidad UPC. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Ricardo, ¿qué te parece? Vamos a hablar de los sistemas alimentarios, las aspiraciones y compromisos para la transformación de los mismos. Así es, esto y mucho más al retorno. Volvemos con las entrevistas aquí en Diálogo Abierto. El Perú acaba de asumir una serie de compromisos ante Naciones Unidas, concretamente en el último Congreso Internacional de la FAO, Paola, en donde justamente busca garantizar la seguridad alimentaria y el tema hídrico, que son dos aspectos fundamentales sobre el cual se basa la agricultura familiar. No, y además, sobre todo, en un país donde tenemos alimentos de todo tipo y los más ricos, somos grandes exportadores, pero que paradójicamente muchos de los peruanos no están bien alimentados. Estamos mal alimentados, o sea, somos subalimentados porque comemos mucho, pero no somos... mal. Pero mal. Mal, claro. pues. A esta hora mucha gente está comiendo su pollo a la brasa o su salchipapa. Mucha fritura y no come fruta. Efectivamente, cuando el Perú tiene una producción impresionante de alimentos. Muy bien, tenemos Así a es. nuestro invitado. Vamos a recibir esta noche a don Alberto García, que es miembro del Comité Coordinador de Peruzán. ¿Cómo está, señor García? Mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, García? Bueno, Hola, el Ricardo. Perú tiene compromisos, ¿verdad?, ante Naciones Unidas, ante la FAO concretamente, sobre cómo garantizar una seguridad alimentaria que permite y garantice justamente no solo el consumo de alimentos, sino una buena y nutritiva alimentación. Exactamente, señor. Mire, en realidad es un compromiso no ante la FAO, sino ante las Naciones Unidas. Claro. El año 2021, en septiembre de 2021 concretamente, se realizó la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, con el lema Transformemos los sistemas alimentarios. Así es. Acudieron muchísimos países del mundo, muchísimas organizaciones sociales, empresariales, etcétera. Y bueno, pero para llevar la posición y la voz del Perú hubo un proceso previo de diálogos, ¿no? Hubo diálogos nacionales, participaron como 30 y tantos ponentes, hubo diálogos paralelos, además de los oficiales, digamos. Entonces, se llevó una buena plataforma, ¿no?, a esta conferencia. Lamentablemente coincidió con el cambio de gobierno, ¿no?, y lo que el Perú pudo alcanzar a las Naciones Unidas no llegó a concretarse en lo que se esperaba una norma, ¿no? Ya. O sea, lo que estamos llamándole, y se sigue llamando, la hoja de ruta de los sistemas alimentarios, no es una norma, ¿no? Es una referencia que debe tomar las políticas públicas, pero no constituye, digamos, un instrumento mandatorio, ¿no?, para los sectores. Pero lo cierto es que es una realidad que en el Perú, lamentablemente, estamos hablando del 40% de niños son anémicos. Con anemia, sí. Más del 40%. Más del 40%, que hay mala alimentación, los niños no están creciendo y eso afecta, por supuesto, su educación, Sí. Afecta una serie de Sí, ¿no? Y un de porcentaje factores. similar de obesidad y de... Claro, pero ¿cómo y hacerlo de en un país sobrepeso. tan rico como el Perú, lleno de alimentos, que hay un problema de alimentación? Bueno, es una realidad, ¿no? Efectivamente, el Perú es un exportador de alimentos, ¿no? Importa, sí, cada vez más insumos para la producción, sobre todo la producción industrial de alimentos, pero sigue siendo un país que produce alimentos, ¿no? No deberíamos tener ningún problema de seguridad alimentaria, pero hay un problema de desigualdad, de acceso a los alimentos, ¿no? Y eso tiene que hacer mucho con la pobreza, con la distribución del ingreso y otras cosas más. Y fundamentalmente con las políticas públicas que no se mantienen en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, sí, efectivamente tenemos muchos problemas, ¿no? Desde Peruzán, que es una organización que usted integra, ¿qué se propone para justamente cambiar esta situación? Mire, desde Peruzán concretamente lo que estamos haciendo es abogar para que la hoja de ruta que se derivó de estos diálogos nacionales y que se llevó a la conferencia, a la Cumbre Mundial en Nueva York, pueda ser aplicada, ¿no? De hecho, se hizo un esfuerzo, lo hizo el conjunto de ministerios que participaron en esta cumbre, de elaborar aprobar esta hoja de ruta inicialmente,
Y lo que nos estamos haciendo nosotros es hacerle un seguimiento al cumplimiento de la hoja de ruta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este seguimiento? Tomamos, identificamos los programas presupuestales, ¿no? Y las acciones de gobierno que están previstas en el presupuesto público, digamos, y que están vinculadas a la hoja de ruta, y lo que hacemos es un seguimiento de su cumplimiento, ¿no? Es complejo porque normalmente los programas presupuestales no están pensados pues, para enfocarse en la seguridad alimentaria. Hay que hacer, digamos, una aproximación, ¿no? de los programas presupuestales, pero estamos en esa ruta, ¿no? Y claro, eso estamos también preparando un observatorio de la seguridad alimentaria y nutricional que va a empezar precisamente, ¿no? haciendo seguimiento a esta hoja de ruta. ¿Y qué significa un sistema alimentario? Porque eso significa no solamente los alimentos, eso estamos hablando de todo un proceso, ¿no? Es un concepto interesante, ¿no? Porque, digamos, es una visión más dinámica de la seguridad alimentaria que la que teníamos antes, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo son todos los actores que participan desde los insumos, o sea, las semillas, digamos, para plantar los alimentos, hasta el consumo, ¿no? Entonces, toda esa cadena que es el cultivo, la cosecha, la distribución, el transporte y el consumo en los hogares y en el comercio finalmente, ¿no? A través del comercio, eso se ve en los sistemas alimentarios, pero eso hay que transformarlo porque los sistemas alimentarios digamos, no están funcionando bien, precisamente por eso es que se está pidiendo la transformación de esos sistemas alimentarios, ¿no? Fíjese, hay problemas de todo tipo, ¿no? con los sistemas alimentarios y precisamente la cumbre los abordó, ¿no? Uno de ellos que es muy importante tiene que hacer con el consumo responsable y sostenible, ¿no? Hay muchísimo desperdicio y pérdidas de alimentos, muchísimo, en el mundo y en el Perú también, por supuesto, ¿no es cierto? Pero también hay otras cosas, por ejemplo, los alimentos son responsables de casi el 37% de las emisiones de gases invernadero, ¿no? Especialmente la ganadería, pero también los cultivos, ¿no? Entonces, se tiene que continuar produciendo y hay que producir cada vez más, ¿no? Porque hay mucho hambre en el mundo, pero hay que hacerlo de manera sostenible. Eso es por un lado. Claro, no tan procesado, ¿no? Porque al final, que te das cuenta que la mayoría de alimentos tan procesados también te hace daño. Bueno, ¿no? eso o sea, ya no es la fruta que comía yo de chica, ¿no? O sea, ahora es diferente. Claro, ciertamente. Se busca mucho que la fruta, por ejemplo, en el caso de estos productos, tenga una bonita imagen, pero en realidad para ello se tiene que tecnificar y se utiliza una serie de productos que dañan. Es parte de un proceso largo, ¿no? Efectivamente tenemos un problema de consumo de alimentos ultraprocesados. Súper. Y eso es fuente de una serie de problemas de salud. Cuando usted decía que se desperdicia mucho, eso no me quedó muy claro. ¿De qué manera? Estamos hablando de dos cosas, pérdidas y desperdicios. Cuando hablamos de desperdicios, estamos hablando del consumo en los restaurantes, en los hogares, etcétera, ¿no es cierto? La gente come y no consume todo y eso se desperdicia. Bota la comida. Claro. Y bota la comida, finalmente. Que eso para mí es terrible, porque al final uno debería de repente comer, o sea, preparar lo que realmente va a consumir. O sea, pero también ustedes encuentran a veces en los mercados y en los supermercados alimentos aparentemente ya vencidos porque se les ha vencido la fecha de la merma. ¿Sí? Y eso simplemente desaparece. Pero eso se manda a los bancos de alimentos. Está entrando esta figura de los bancos de alimentos, felizmente, digamos, ¿no es cierto? Pero antes no era así, digamos, simplemente el alimento se echaba. Eso es desperdicio, ¿ya? Las pérdidas se dan más bien en la producción, ¿no? En la cosecha. Después de la cosecha, digamos lo que llaman la fase de post cosecha, hay muchísimos alimentos que se pierden porque no están bien trabajados, no están bien almacenados, etcétera. Y en el transporte y la llegada al mercado, a los mercados mayoristas sobre todo, los alimentos llegan aplastados, en malas condiciones y eso también se tiene que desechar. Esos son pérdidas, ¿no? Entonces, las pérdidas y desperdicios es algo que se tiene que enfrentar. De hecho, hay como decía acá Ricardo, están los bancos de alimentos, hay muchas organizaciones privadas como los bancos de alimentos que recogen esto, ¿no? Se los entregan a las ollas, por ejemplo, a las ollas comunes, a otras, a los comedores populares, etcétera. Claro. Porque
alimentos perfectamente consumibles. Lo que pasa es que ya se les pasó el tiempo o no están bien presentados, etcétera, ¿no? No, claro, es que se tiene que fomentar eso. También hay problemas en las cadenas de frío también. Sí, por supuesto. Y eso sucede muchísimo, en los cuales se echa a perder alimentos y tú dices, Sí, cierto. para mí, no sé, es terrible que poder botar un alimento que al final Eso es muy lo puede cierto. consumir alguien. Un alimento, no sé si usted puede absorber esto, un alimento que establece una fecha de vencimiento, ¿hasta cuántos días más nos lo Y podemos eso utilizar? depende de cada alimento y Sí. depende un poco de las condiciones en las que esté el producto, ¿no? Si está en una, digamos, en un ambiente refrigerado, etcétera, eso puede todavía durar. Si está al aire libre, eso seguramente va a ser mucho Y con el mejor. calor que hace, claro, ahora peor Pero todavía. le preguntaba esto porque he visto ahora últimamente muchas tiendas en donde justamente se vende a precios bastante cómodos y sin embargo son casi con 1 o 2 días que está por vencer, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero Claro. en general, creo que eso tiene que ver mucho con el marketing, ¿no? Con la presentación del producto, ¿no? Claro. Entonces, la gente cuando ve que hay algo que no tiene un color uniforme o una forma adecuada, entonces simplemente lo desecha y eso no se vende y entonces simplemente se desecha o no se coloca en el escaparate, ¿no? Bueno, pero sobre todo lo importante de eso es, y lo que estamos hablando, yo creo que hace reflexionar también a los padres de familia, a las personas, que hay que alimentar mejor a nuestros hijos, ¿no? Exactamente. ¿No? Variado, y por lo menos en mi caso, dejar las bebidas gaseosas y, No, la y todos los educación- productos estos son tan Educación. procesados que a veces te dejan hasta los dedos manchados, yo digo, Dios mío, Amarillos. amarillos de otros colores, y tú dices, esos comen los chicos ahora. ¿No? Y además hay una ley, ¿no? de alimentación escolar, ¿no? Que precisamente lo que busca es que los chicos consuman alimentos sanos. Claro. Para eso los kioscos deberían estar, están prohibidos, pero deberían hacerlo, porque en la práctica eso no ocurre, ¿no? Dejen de vender, de expender alimentos procesados. Eso. ¿no? La idea es que vendan alimentos cumpla. sanos, digamos, ¿no es cierto? Y además hay programas como Jaliwarma, que en este momento está pasando por una serie de problemas que seguramente ustedes saben y lo deben estar informando con relación a los desayunos escolares. Se ha dejado en muchos colegios no está llegando el programa, ¿no? Por problemas de no sé qué tipo, parece logísticos, presupuestales o lo que fuera, y eso es un problema, ¿no? así es. Correcto. Muchísimas gracias, don Alberto García, miembro del Comité Coordinador de Perusán. Muy gentil, ha sido interesante conversar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Y ojo a los padres de familia, que vamos a hablar de la ciberadicción en adolescentes. ¿no? Así es. Estaremos con Milton Rojas, coordinador de salud mental de Cedro. Así que esto y mucho más al retorno. La ciber... Muy bien, los tiempos han cambiado, la tecnología, por supuesto, ha superado y ahora pues no hay persona que no tenga un celular, un artefacto electrónico Digital, y ¿no? digital y estar viendo pues noticias o juegos o películas. Vamos a hablar con Milton Rojas, coordinador de salud mental de Cedro, sobre esa y empezaremos con la ciberadicción y a mí me preocupa en niños y jóvenes, ¿no? Y en adolescentes. Hay cifras, ¿qué se sabe? ¿Qué está pasando en el Perú? Bueno, al respecto, en el Perú tenemos un problema, yo diría, bastante serio, porque no tenemos estudios a nivel nacional que nos proporcionen datos sobre las incidencias o las prevalencias de cómo estamos en cuanto a las ciberadicciones, a la diversidad de juegos digitales. No tenemos cifras exactas y confiables, sobre todo, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, por los centros de salud, los hospitales, las clínicas o los centros de consejería como Cedro, sí podemos decir de que hay una demanda importante de chicos, jóvenes y adultos también con problemas de ciberadicciones y adicciones psicológicas, ¿no? ¿Cuándo debemos despertar las alertas de un posible caso de ciberadicción? A ver, si hablamos del acceso a los juegos a través de Internet, indudablemente hay algunos indicadores que nos pueden dar las pautas, ¿no? Por ejemplo, cuando el adolescente, o por qué no el niño,
se encapsula en el juego, abandona sus principales obligaciones, en todo caso hay un bajo rendimiento académico, para muy ansioso, se aleja del entorno familiar, cambio de conversa con carácter, nadie. indudablemente habría que tener mucho cuidado. Afortunadamente hay centros que hoy nos dan desde orientación hasta terapia breve o hasta tratamientos intensivos, ¿no? Es importante también advertir a los padres con niños que la supervisión es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que un niño de 8, 7 o 6 años tenga acceso ya sea a los teléfonos móviles o a comenzar a jugar, hay evidencia suficiente que alerta de que hay algunos cambios en la química del cerebro del chico. Por ejemplo, tenemos varios neurotransmisores. El que está más implicado en el juego y en las drogas es la dopamina, ¿no? Claro. La dopamina es un neurotransmisor que regula los centros de gratificación o placer. Entonces, un niño de 7, 8 años que comience a jugar está forzando su cerebro a que se produzcan innecesariamente cascadas de dopamina y eso altera el funcionamiento químico. Y le quitas y sabes esperar. Claro, cuando se habitúa ya el cerebro y todo digamos, este mar de sales que están navegando en nuestro cerebro y los circuitos neuronales, cuando ya se adaptan al reforzamiento del juego, indudablemente los chicos con el paso del tiempo no pueden dejar de hacerlo. Pero ¿qué pasa en una familia? Porque yo he visto que hay gente que se va a almorzar, todos hasta los padres están con el celular y ni hablan. Porque además no solamente la adicción es para los chicos, también son para los Totalmente grandes. de acuerdo. Que dicen que Claro. paran viendo el WhatsApp, porque paran viendo de todo. Ya no hay conversación, sino todo es puro chat. Digital. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado enormemente a la humanidad en general, pero también es verdad que nos ha traído un sinnúmero de problemas. Por ejemplo, el problema de lo que ustedes dicen, la incomunicación, ¿no? Claro. La incomunicación, todos estamos, o la gran mayoría estamos enfrascados muchas veces en nuestro teléfono, en la computadora, y ya no conversamos, ¿no? Te saludan Conversamos por muy WhatsApp poco, y ya no te llaman. Así es. Eso es lo que yo me he dado cuenta de eso, ¿no? Te llama poquísima gente. Así es, entonces eso también está generando, ¿no? Una suerte de deshumanización Eso. en la parte comunicacional, ¿no? Entonces eso es un elemento importante que se ha debilitado. Claro. Muchos dicen que se está perdiendo inclusive. Es más, como lo decía Paola, los saludos ahora de cumpleaños ya no los recibe uno directamente por una comunicación o por un gesto afectivo, sino por emoticones de WhatsApp. Así es, así es. Otro tema que es importante destacar acá es que las personas que llegan a tener problemas de apuestas deportivas, de Ya. ludopatía, de drogas, qué sé yo, lo que la ciencia nos ayuda hoy es a entender mejor estos procesos. Por ejemplo, la mayor parte de los que se enganchan en ciberadicciones tienen también concomitantemente o de manera asociada otros trastornos. Por ejemplo, ¿qué trastornos acompañan a las ciberadicciones y a las adicciones sin sustancias? La depresión, la ansiedad. En los niños, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención, casi siempre van de la mano. En Corea había un caso era de fobia social de chicos que se quedaban en su casa, en su cuarto. Así es. No querían salir porque jugaban con los amigos y todos jugaban con la computadora y no necesitan todo porque ahora todo lo compran por internet y no salen. Así es. O sea, chicos que se pasaban semanas sin salir. A mí me parece gravísimo eso. Otro tema que también hay que agregar al análisis es el ciberacoso, ¿no? También. El ciberacoso es un problema muy serio que muy poco se habla, donde los adolescentes en el colegio comienzan a hacer bullying cibernético y son crueles, incluyendo a las niñas también. Ya hemos visto en Chorrillos el año pasado. Entonces, ese es otro tema que también está generando enorme preocupación en los padres de familia. Hay que remarcar de que el tema de la información, la educación, el acompañamiento a los adolescentes y a los niños en particular es clave. Una forma de hacer prevención, por ejemplo, es que los padres que tienen niños deben jugar con los chicos. Eso es una forma de prevención, meterse un poco temporalmente al mundo de ellos para entender todos estos temas también. Pero la creatividad nace también a veces por ejemplo, no tienes nada que hacer y eres creativo, pues nos ha pasado, y inventas un juego. Ahora todo es fácil y la creatividad no se está estimulando como se debe. Así es. Por eso es que los preventólogos, los médicos, los psicólogos recomiendan de que tampoco no es la idea quitarles todos los juegos, por ejemplo, ¿no? Sí hay que balancear con otras actividades, ¿no? Por ejemplo, hay que negociar con los chicos para que, por ejemplo, pues puedan jugar
1 o 2 horas al día, pero sin descuidar sus estudios, fomentar el deporte, el arte, la música, de tal modo que los chicos no se focalizan solamente en el juego, ¿no? ¿Y qué hacemos con los más chiquititos? Porque hacen los bebitos de 1 o 2 años, también son otros. Claro, les entregan el teléfono. Yo creo celular que para tranquilizar. ahí sí la ciencia también nos aporta resultados de investigación muy importantes. No es conveniente, digamos, que los niños se familiaricen con teléfonos o con los videojuegos, porque como alerté hace algunos minutos, hay evidencia que nos dicen de que la exposición muy precoz, muy temprano, puede modificar las funciones cerebrales de los niños. Y me gustaría saber cómo es el tratamiento, qué consiste, cómo llevar justamente un caso de ese tipo. Al igual que las adicciones, estos comportamientos se aprenden, se internalizan, ¿no? Y esto, de hecho, lleva a la pérdida de la capacidad de autocontrolarnos. Al igual que en las drogas, por ejemplo, estos jóvenes que llegan a tener problemas de juego, por ejemplo, de apuestas deportivas, exponen, ¿no?, su integridad, ¿no? Juegan excesivamente, ¿no? Apuestan, pierden mucho dinero, tienen problemas a veces hasta con la policía, se apartan de la familia. Entonces, a ese nivel, estas personas tienen que someterse a un tratamiento. Hay diversos tipos de tratamiento, ¿no? Desde intervenciones breves, porque no todos los casos son iguales, pasando por internamientos inclusive y a veces programas de largo plazo. Internamiento por justamente esta adicción al Internet. O juegos en general. Los juegos en línea que están... Juegos en línea principalmente. Claro, las apuestas... Generan problemas de pérdida de autocontrol, ¿no? Y abandono casi total de sus principales obligaciones, ¿no? Si antes tenían que ir al casino, ahora ya no necesita porque están en el celular. Claro, lo pueden hacer por internet. Y lo pueden, y tienen la tarjeta, y van apostando y luego se dan cuenta que han perdido un montón de dinero. Ahora, el tratamiento no solamente es psicológico, pues, ¿no? Se incorpora a la familia, tiene que haber también supervisión médica, en muchos casos terapia farmacológica con medicamentos, ¿no?, etcétera, ¿no? ¿Y cuántos menores hay en esa situación, ahora que empezamos los colegios, ahora que estamos justamente en una etapa tan importante? A ver, en el caso de los adolescentes, como ya mencioné inicialmente, desgraciadamente no contamos con estadísticas actualizadas y confiables. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que debemos tener una política de prevención de los comportamientos de riesgo adolescente, incluyendo este tema. ¿Esto podría reemplazar, por ejemplo, otras drogas como el consumo de marihuana? Muchos chicos que tienen problemas de juego, a la vez también tienen problemas de abuso de alcohol principalmente, también marihuana y eventualmente también de cocaína, ¿no? Porque cuando hablamos de comportamientos adictivos es impredecible. Una persona inclusive tiene problemas de drogas y eventualmente deja las drogas, pero comienza con problemas de juegos, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Pero también ahí están las adicciones a las redes sociales. También, por supuesto. También, por supuesto, las personas Cuando hablamos de ciberadicciones, estamos hablando de redes sociales, claro, internet, que tienen que hacer sus videos telefonía a cada rato. móvil, internet, etcétera. Pero es que hay gente que se pasa... Yo estaba leyendo que había de 3 a 4 horas viendo TikToks. O sea, pero ¿qué haces? Es simplemente y ves, como que... Entonces es la dopamina que va llegando, pero después ¿cómo paras? Claro, cuando ya hay una pérdida de control, como estaba comentando, de hecho ya la persona, como ha generado tolerancia, no puede parar esto. Al igual que las drogas, finalmente, ¿no? Entonces esta persona ya necesita ayuda, porque hay un descontrol, ¿no? Entonces la persona tiene que tomar conciencia de ello. Ahora, al igual que todas las adicciones, normalmente las personas que tienen estos problemas no son conscientes de su problema y no aceptan muchas veces ser ayudados. Bueno, es verdad, claro. ¿No? Pero hay una resistencia, ¿no? En primer lugar, que no reconocen, no, yo no soy adicto, yo no soy así, lo dejaría, pero no lo hacen, pues. A ver, pruebas. Es que es difícil. Al respecto, por ejemplo, hoy la psicoterapia, que también ha tenido avances importantes, hoy se sugiere que si los pacientes no quieren recibir ayuda, la familia puede comenzar un tratamiento, la familia, sin la presencia del paciente. ¿Hay legislación sobre ese tema? Bueno, en el tema de los juegos sí hay pautas ya legales, está regulado acá en el Perú. Las apuestas deportivas entiendo que también ya están reguladas, pero se necesita mucha educación, prevención, y es lo que hace CEDRO, por ejemplo, tanto en colegios como en otros espacios, trata de fomentar, ¿no?, estilos de vida saludables. ¿Dónde encuentra CEDRO mayores tipo de estos casos, colegios públicos o privados?
Yo creo que se dan en ambos niveles. ¿Sí? En ambos niveles, ¿no? Igual que la depresión, Bueno. la ansiedad también, he escuchado muchísimo ansiedad. Claro, la impulsibilidad, la ansiedad, la depresión suelen acompañar estos temas, ¿no? Cedro tiene un servicio de consejería, de orientación para aquellas personas que están interesadas en comenzar a salir del tema o familiares que quieren ayudar a sus hijos, ¿no? Tenemos precisamente el teléfono en pantalla para la Consejería sobre Adicciones y Salud Mental y yo creo que es importantísimo. Muchísimas gracias. No, interesantísimo lo Milton que nos ha Rojas, contado. coordinador de Salud Mental de Cedro. Bueno, ya saben, a los padres de familia poner siempre un freno y un horario. Sí, una cantidad de minutos u horas al día, ¿no? Para Y a evitar nosotros justamente- también, ¿no? Teléfonos Sí. ahí dicen. Y no abandonar las otras actividades deportivas, por ejemplo, Claro. ¿no? El estudio. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy bien, de esa manera, bueno, nos despedimos y gracias por acompañarnos en Diálogo Abierto. Hasta mañana. Chao.